Aquí no entran con botas de barro, dijo Ramiro Mendoza, el guardia de seguridad de 34 años, mientras bloqueaba con su brazo la entrada del reluciente edificio de cristal y acero. Sus ojos recorrieron de arriba a abajo al hombre de 68 años que tenía enfrente, deteniéndose en las botas gastadas cubiertas de una fina capa de tierra rojiza. Don Joaquín Vega Montero permaneció inmóvil, sus manos curtidas por décadas de trabajo descansando a los costados de su cuerpo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro marcado por el sol y los años. «Necesito hablar con el gerente», respondió con voz pausada pero firme, sin alzar el tono ni mostrar signos de molestia. Carlos Fuentes, el segundo guardia de 29 años, se acercó con su uniforme impecablemente planchado y una sonrisa condescendiente. Llevaba apenas 6 meses en el puesto y siempre buscaba impresionar a Ramiro, quien ya tenía 5 años trabajando en el exclusivo Centro Empresarial Polanco, uno de los complejos de oficinas más prestigiosos de Ciudad de México. «Señor», intervino Carlos ajustándose la corbata negra de su uniforme. «Este es un edificio corporativo privado. Las oficinas aquí son de empresas que manejan millones de pesos diariamente. No podemos dejar entrar a cualquiera, y menos». Hizo una pausa mientras miraba las botas embarradas. «En esas condiciones». El silencio que siguió duró exactamente 7 segundos. Se podía escuchar el suave zumbido del aire acondicionado, el murmullo de las conversaciones en el vestíbulo de mármol italiano y el sonido distante de los teléfonos sonando en la recepción ubicada 15 metros más adentro. Lo que Ramiro y Carlos no sabían era que en los próximos 45 minutos esas botas embarradas caminarían sobre la alfombra del piso 28, el más alto del edificio, y que la tierra que tanto les preocupaba valía más que sus salarios combinados de 3 años. «Entiendo», dijo don Joaquín ajustándose ligeramente el sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol. «¿Podría al menos hacer una llamada desde aquí?» Ramiro Mendoza soltó una risa corta que resonó por el vestíbulo. Varios ejecutivos que entraban y salían voltearon momentáneamente antes de seguir su camino. «Mire, abuelito», dijo bajando la voz como quien habla con un niño. «Hay un café a 3 cuadras donde puede sentarse. Aquí no tenemos teléfono público». Carlos se inclinó hacia Ramiro y susurró: «Seguro viene a pedir trabajo de limpieza o de jardinero». La conversación fue interrumpida por una mujer que se acercaba desde la recepción. Alexandra Durán, 42 años, coordinadora de recepción, caminaba con pasos precisos y seguros sobre sus tacones de 7 centímetros. Su traje sastre gris oscuro contrastaba con la blusa de seda color marfil que llevaba debajo. «¿Sucede algo, señores?», preguntó con tono profesional, mientras sus ojos evaluaban rápidamente la situación. «Nada importante, licenciada», respondió Ramiro. «Este señor quiere hablar con algún gerente, pero ya le explicamos que no puede ingresar así». Alexandra observó al hombre mayor. Notó su postura tranquila, la calidad del tejido de su camisa a cuadros azul y blanca bajo el chaleco marrón desgastado, y especialmente la forma en que sus ojos color ámbar mantenían una mirada serena pero penetrante. «¿Con quién necesita hablar específicamente?», preguntó Alexandra directamente a don Joaquín, ignorando momentáneamente a los guardias. «Con el licenciado Eduardo Cortés», respondió don Joaquín. «Tenemos una cita a las 11:30. Carlos miró su reloj. 11:23. Intercambió una mirada escéptica con Ramiro. «¿El licenciado Cortés del piso 28? ¿El director general?», preguntó Alexandra con una nota de sorpresa que intentó disimular. «El mismo», confirmó don Joaquín. Alexandra dudó por un segundo. Eduardo Cortés Rivero era el director general de Desarrollo Agropecuario Mexicano S.A., una de las empresas más importantes del país en el sector. No cualquiera conseguía una cita con él, y menos un hombre que parecía recién salido de un campo de cultivo. «¿Me permite ver alguna identificación, por favor?», solicitó Alexandra manteniendo su profesionalismo. Don Joaquín asintió y, con movimientos pausados, extrajo de su bolsillo trasero una cartera de cuero marrón oscuro, desgastada en las esquinas pero de evidente calidad. De ella sacó su credencial de elector y se la extendió. Alexandra leyó el nombre: Joaquín Vega Montero. Le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo con precisión. Devolvió la identificación y se dirigió hacia la recepción. «Permítame verificar en el sistema de citas, señor Vega. Si me acompaña a la recepción». Ramiro dio un paso al frente,
bloqueando nuevamente el paso. Licenciada, con todo respeto, no puede entrar así. Va a ensuciar todo el piso que acabamos de limpiar. Alexandra se detuvo, claramente incómoda con la situación. Por un lado entendía el punto de los guardias. Por otro, si este hombre realmente tenía una cita con Eduardo Cortés, detenerlo sería un grave error. Quizás podríamos ofrecerle unos protectores para los zapatos, sugirió Carlos, señalando hacia un pequeño dispensador cerca de la entrada que normalmente usaban los trabajadores de mantenimiento en días de lluvia. Don Joaquín observó el dispensador y luego dirigió su mirada hacia Ramiro. ¿Protectores de zapatos? ¿Como si fuera a contaminar el lugar? Por primera vez, un atisbo de emoción cruzó por su rostro. No era ira, sino una mezcla de decepción y resignación, como quien ha vivido esta situación innumerables veces. En ese preciso momento, las puertas del ascensor principal se abrieron y un hombre de aproximadamente 50 años salió caminando a paso veloz. Eduardo Cortés Rivero, director general de Desarrollo Agropecuario Mexicano, vestía un traje azul marino impecable, camisa blanca y una corbata roja con discretos patrones geométricos. Su cabello entrecano perfectamente cortado enmarcaba un rostro de facciones definidas y mirada intensa. «Don Joaquín», exclamó Eduardo al divisar al hombre junto a la entrada. Su voz resonó por todo el vestíbulo, haciendo que varias personas voltearan. «Qué gusto verlo. Bajé personalmente porque María me avisó que ya estaría por llegar». Eduardo se acercó con paso decidido, esquivando a ejecutivos y visitantes que transitaban por el lugar. Al llegar frente a don Joaquín, le extendió ambas manos en un gesto de genuino respeto y afecto. «Don Joaquín Vega Montero», puntual como siempre, dijo Eduardo estrechando firmemente las manos del hombre mayor. «Espero no haberlo hecho esperar». Ramiro y Carlos intercambiaron miradas de confusión absoluta. Alexandra, desde su posición, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y profesional preocupación. «Apenas llegaba, Eduardo», respondió don Joaquín con naturalidad. «Tus muchachos estaban explicándome las políticas del edificio». Eduardo dirigió entonces su atención hacia los guardias, una expresión de interrogación formándose en su rostro. «¿Algún problema, señores?» Ramiro, quien normalmente mantenía una postura de autoridad incuestionable, parecía ahora encogido, mientras buscaba las palabras adecuadas. No, licenciado Cortés, solo estábamos siguiendo el protocolo por el tema del calzado y... ¿El calzado?», preguntó Eduardo bajando la mirada hacia las botas de don Joaquín. Su expresión cambió inmediatamente a una de comprensión y luego, sutilmente, a una de disgusto apenas contenido. «Ya veo», dijo con un tono que había perdido toda la calidez que mostró hacia don Joaquín. «Alexandra, ¿podrías acompañarnos a mi oficina, por favor? Quisiera que tomes nota de algunos aspectos de nuestra reunión». «Por supuesto, licenciado», respondió ella rápidamente, tomando una tablet de su escritorio. Eduardo colocó su mano suavemente en el hombro de don Joaquín, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para nadie. «Vamos, don Joaquín. Tenemos mucho que discutir sobre la expansión en Michoacán y Jalisco». Mientras caminaban hacia el ascensor, Eduardo se detuvo brevemente y se volvió hacia los guardias. «Señores, después de mi reunión con don Joaquín, me gustaría verlos a ambos en recursos humanos». El ascensor llegó con un suave timbre. Las puertas se abrieron revelando un interior forrado en madera oscura con detalles en acero inoxidable. Eduardo cedió el paso a don Joaquín primero, luego a Alexandra, y finalmente entró él. Antes de que las puertas se cerraran, don Joaquín miró directamente a los guardias y dijo con voz serena: «La tierra en mis botas es de Apatzingán, la mejor tierra para aguacate hass del mundo. Discúlpenme por traerla hasta aquí». Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Ramiro y Carlos en un silencio sepulcral. El guardia más joven fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Quién diablos es ese señor? Ramiro, quien llevaba más tiempo trabajando allí, tenía el rostro pálido. Creo que acabamos de negarle la entrada a Joaquín Vega Montero». «¿Y ese quién es?» «El rey del aguacate. Es dueño de más de 12,000 hectáreas en Michoacán, Jalisco y Colima. Exporta a Estados Unidos, Europa y Asia. Vi un reportaje sobre él en Forbes México hace como 2 años». Carlos sintió que las piernas le temblaban. «¿Y qué tan grave es esto para nosotros?» «Muy grave.
respondió Ramiro mirando hacia el ascensor que ahora marcaba su ascenso. 15, 16, 17. Ese hombre no solo es uno de los clientes más importantes de esta empresa, sino que además... ¿Además qué?, preguntó Carlos con un nudo en la garganta. Además es dueño del 40% de las acciones del grupo que administra este edificio. El ascensor marcaba ahora 26, 27, 28. Espera, antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo rápido. Dale like a este video ahora mismo. En serio, son solo 2 segundos. Suscríbete al canal porque aquí encuentras historias reales que te inspiran y te enseñan valiosas lecciones de vida. Y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Don Joaquín está a punto de revelar algo que cambiará para siempre la vida de estos guardias, y tú vas a querer estar aquí para verlo. Dale like, suscríbete, comenta tu ciudad y sigamos. En el piso 28, la oficina de Eduardo Cortés ocupaba toda la esquina noroeste del edificio. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México, con el bosque de Chapultepec extendiéndose como un oasis verde en medio del concreto y el acero. Eduardo guió a don Joaquín hacia una mesa de reuniones de madera de parota maciza, ubicada junto a los ventanales. Alexandra lo siguió manteniendo una distancia profesional. «Don Joaquín, ¿le ofrezco un café? ¿Agua? ¿Algo más fuerte quizás?», preguntó Eduardo señalando un elegante mueble bar en la esquina de la oficina. «Un café estará bien, gracias. Negro, sin azúcar», respondió don Joaquín mientras tomaba asiento, colocando su sombrero sobre la mesa con cuidado. Eduardo asintió hacia Alexandra, quien inmediatamente se dirigió a preparar la bebida en la pequeña estación de café, ubicada discretamente en un rincón de la oficina. «Lamento mucho el incidente de abajo», dijo Eduardo tomando asiento frente a don Joaquín. «Le aseguro que tomaré medidas al respecto». Don Joaquín hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «No es necesario ser tan duro con ellos, Eduardo. Solo hacían su trabajo». «Con todo respeto, don Joaquín, no estaban haciendo su trabajo. Estaban juzgando por apariencias, y eso va contra todos los valores de nuestra empresa». Alexandra regresó con 2 tazas de café y las colocó frente a los hombres. Eduardo le agradeció con un gesto y luego se dirigió a ella. «Alexandra, ¿podrías traer los documentos sobre la expansión en Jalisco y los contratos preliminares para los terrenos en Uruapan?» «Enseguida», respondió ella, saliendo rápidamente de la oficina. Cuando quedaron solos, don Joaquín tomó un sorbo de café y observó la ciudad a través del ventanal. Desde esa altura, los problemas parecían diminutos, casi inexistentes. «Me recordaron a mi juventud», dijo finalmente, con la mirada aún perdida en el horizonte, cuando trabajaba como jornalero y me negaban la entrada a lugares como este. Eduardo permaneció en silencio, sabiendo que había momentos en que lo mejor era simplemente escuchar. «Tenía 16 años cuando comencé a trabajar en los campos de aguacate», continuó don Joaquín. «Mi padre había muerto el año anterior de un infarto mientras cosechaba. Éramos 6 hermanos, yo el mayor. Mi madre lavaba ropa ajena para mantenernos». Don Joaquín giró la taza entre sus manos, observando el líquido oscuro como si en él pudiera ver su pasado. Ganaba 120 pesos a la semana. Trabajaba de lunes a domingo, desde que salía el sol hasta que se ponía. Comía frijoles con tortillas casi todos los días. A veces, si había suerte, un huevo o un trozo de queso. Eduardo asintió. Conocía partes de la historia, pero siempre había detalles nuevos que surgían en cada conversación con don Joaquín. A los 19 años, un domingo que no tuve que trabajar, vine a la ciudad. Quería ver las tiendas, los edificios, sentirme parte de ese mundo aunque fuera por unas horas. Don Joaquín sonrió con cierta tristeza antes de continuar. Entré a una tienda departamental. Quería comprar un pequeño regalo para mi madre, quizás un pañuelo o unos aretes baratos. Llevaba 2 meses ahorrando para eso. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de café. No alcancé ni a llegar a la primera sección. Un guardia me detuvo, muy parecido a los de abajo. «Aquí no puedes entrar», me dijo. «Tu ropa está sucia y hueles a campo». Me sacó del brazo, frente a todos. Eduardo apretó ligeramente los puños sobre la mesa.
A pesar de su posición y educación privilegiada, siempre había sentido una profunda indignación ante las injusticias. Ese día decidí dos cosas, continuó don Joaquín. Primero, que algún día entraría a esa tienda y compraría lo más caro que tuvieran. Segundo, que cuando lo lograra, nunca trataría a nadie como me trataron a mí. Alexandra regresó con una carpeta de cuero negro que colocó frente a Eduardo. Los documentos que solicitó, licenciado. ¿Necesita algo más? Sí, Alexandra, respondió Eduardo. Por favor, quédate. Hay algo importante que quiero que escuches. Eduardo abrió la carpeta y extrajo varios documentos con el logotipo de Desarrollo Agropecuario Mexicano S.A. en el encabezado. Don Joaquín, estos son los contratos preliminares para la adquisición de los terrenos adicionales en Uruapan, como discutimos la semana pasada por teléfono. Son 2.800 hectáreas en total, a un precio de 175,000 pesos por hectárea. La inversión total sería de 490 millones de pesos. Don Joaquín asintió mientras revisaba los documentos, sus dedos curtidos pasando meticulosamente por cada página. También están aquí los estudios de viabilidad para la planta procesadora en Jalisco, continuó Eduardo. Una inversión adicional de 230 millones de pesos, que generaría aproximadamente 500 empleos directos y casi 2.000 indirectos. ¿Y el centro de distribución cerca del aeropuerto de Guadalajara?, preguntó don Joaquín sin levantar la vista de los papeles. Está en la sección 3 del contrato, respondió Eduardo. 120 millones adicionales. Con eso, tendríamos capacidad para procesar y exportar hasta 78,000 toneladas anuales. Alexandra observaba la interacción con interés profesional, tomando notas en su tablet. La cifra total de la inversión rondaba los 840 millones de pesos, una cantidad que hacía que los 65,000 pesos mensuales que ella ganaba parecieran insignificantes en comparación. Don Joaquín finalmente levantó la vista de los documentos y miró a Eduardo directamente. ¿Qué opinas tú? ¿Es el momento adecuado para esta expansión? Eduardo, a pesar de ser el director general y tener un MBA de Harvard, siempre valoraba la intuición y experiencia de don Joaquín por encima de cualquier estudio de mercado o análisis financiero. Creo que sí, respondió con convicción. La demanda internacional sigue creciendo a un ritmo del 8% anual. China está apenas despertando como mercado para nuestro producto. Y con los problemas de producción en Chile y Perú por el cambio climático, México tiene una oportunidad única de consolidar su posición como líder mundial. Don Joaquín asintió lentamente. ¿Y los trabajadores? ¿Cómo quedarían con esta expansión? La pregunta tomó por sorpresa a Alexandra. En su experiencia, cuando se hablaba de inversiones de esta magnitud, rara vez la primera preocupación eran los trabajadores. Eduardo sonrió ligeramente. Sabía que preguntaría eso. En la página 47 está el plan de beneficios sociales. Siguiendo sus indicaciones, hemos incluido la construcción de una escuela técnica en Uruapan, una clínica de salud en la zona de los nuevos terrenos, y el programa de vivienda para trabajadores que tan buenos resultados ha dado en Michoacán. Don Joaquín pasó a la página mencionada y la revisó detenidamente. Sus ojos se detuvieron en un párrafo específico. ¿Becas universitarias para los hijos de todos los trabajadores?, preguntó con una ceja levantada. Fue mi sugerencia, admitió Eduardo. Basado en lo que usted siempre dice, el aguacate nos da frutos por décadas, pero la educación da frutos por generaciones. Por primera vez desde que entró al edificio, don Joaquín sonrió ampliamente. Sus ojos brillaron con algo que podría confundirse con humedad. Me gusta, dijo simplemente. ¿Cuándo podemos empezar? Eduardo se inclinó hacia adelante, el entusiasmo evidente en su voz. Los terrenos están listos para ser adquiridos. Los dueños actuales han aceptado nuestras condiciones preliminares. El gobierno estatal está ofreciendo incentivos fiscales por la generación de empleo. Podríamos comenzar en 60 días si firmamos hoy. Don Joaquín tomó el último sorbo de su café y colocó la taza vacía sobre la mesa. Dirigió su mirada hacia la carpeta que había traído consigo y que hasta ahora había permanecido cerrada a su lado. Antes de decidir, dijo mientras abría lentamente la carpeta, «Hay algo que quiero mostrarte». De la carpeta extrajo varias fotografías impresas en papel fotográfico profesional. Eran imágenes aéreas de extensos campos de aguacate, hileras perfectamente alineadas de árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista,
interrumpidas ocasionalmente por instalaciones modernas, plantas procesadoras, sistemas de riego, áreas de viviendas. Estas son mis tierras actuales en Michoacán y Colima, explicó don Joaquín. 12.347 hectáreas exactamente, distribuidas en 6 municipios. Luego sacó otro juego de fotografías. Estas mostraban a personas, hombres y mujeres en uniformes con el logotipo de Vega Montero Aguacates, niños en un patio escolar, familias frente a casas pequeñas pero bien construidas. Y estos son mis verdaderos activos, dijo con evidente orgullo. 3.845 trabajadores directos, familias que dependen de nosotros, que han crecido con nosotros. Eduardo asintió con respeto. Conocía bien la filosofía de don Joaquín, quien siempre decía que los números en una cuenta bancaria impresionan a los banqueros, pero las vidas mejoradas impresionan a Dios. Don Joaquín, interrumpió Alexandra con cierta timidez. Disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué usa esas botas y esa ropa cuando podría vestir de otra manera? Eduardo pareció incómodo con la pregunta, pero don Joaquín sonrió con genuina simpatía. Es una buena pregunta, Alexandra, respondió tranquilamente. Estas botas tienen 27 años conmigo. Las compré cuando adquirí mi primera hectárea propia. Me recuerdan de dónde vengo y por qué hago lo que hago. Tomó una de las fotografías y se la mostró. Era una imagen de él mismo, mucho más joven, de pie junto a un pequeño árbol de aguacate recién plantado. Cuando compré esa primera hectárea, después de trabajar para otros durante 12 años, me prometí que nunca olvidaría lo que se siente pisar la tierra, sentirla en las manos, conectar con ella. Esta tierra, dijo señalando sus botas, es mi recordatorio diario. Alexandra asintió, genuinamente conmovida por la explicación. Eduardo, que había permanecido en silencio, añadió: Don Joaquín visita personalmente cada una de sus plantaciones, al menos una vez al mes. Camina entre los árboles, habla con los trabajadores, come con ellos, conoce por nombre a cientos de sus empleados y a sus familias. Don Joaquín hizo un gesto restando importancia a lo que consideraba simplemente su deber. Luego, de uno de los bolsillos interiores de su chaleco, extrajo un bolígrafo plateado con su nombre grabado en él. Creo que es momento de firmar esos contratos, Eduardo, dijo con decisión. Pero antes, quisiera hablar con esos 2 muchachos de la entrada. Eduardo pareció sorprendido. ¿Con los guardias? Puedo encargarme de ellos más tarde, don Joaquín. No es necesario que usted se moleste. No es molestia, respondió con firmeza. Es importante para mí. Eduardo intercambió una mirada con Alexandra, quien inmediatamente comprendió la solicitud no verbal. Voy a buscarlos ahora mismo, dijo ella levantándose. ¿Les digo que vengan aquí? Por favor, confirmó don Joaquín. Y si no es mucha molestia, me gustaría otro café. La edad me hace necesitar más cafeína para mantenerme alerta. Mientras Alexandra salía de la oficina, Eduardo aprovechó para abordar otro tema. Don Joaquín, hay algo más que quería consultarle. La expansión en Jalisco significa que necesitaremos ampliar nuestro equipo directivo. Estaba pensando en Patricia, su hija. Sé que actualmente está terminando su doctorado en agronomía en California, pero Patricia regresa el próximo mes, interrumpió don Joaquín. Y sí, me gustaría que ella liderara el proyecto de Jalisco. Tiene ideas innovadoras sobre cultivo sostenible que podrían revolucionar nuestra industria. Eduardo sonrió complacido. Excelente noticia. También pensaba en Miguel, su yerno, para la parte logística del centro de distribución. Su experiencia en la naviera le daría una perspectiva valiosa. Miguel es un buen hombre y un excelente profesional, asintió don Joaquín. Aunque debo confesar que lo que más me gusta de él es cómo mira a mi hija, como si cada día descubriera algo nuevo en ella. La puerta se abrió nuevamente. Alexandra entró seguida por Ramiro y Carlos, ambos visiblemente nerviosos. Ramiro mantenía la mirada fija en el suelo, mientras Carlos parecía al borde de un ataque de pánico. Los señores Mendoza y Fuentes, como solicitó, anunció Alexandra, colocando una nueva taza de café frente a don Joaquín. Gracias, Alexandra, respondió él. Luego, dirigiéndose a los guardias. Acérquense, por favor. No voy a morderlos. Los 2 hombres avanzaron como si caminaran hacia el patíbulo. Se detuvieron a una distancia prudente de la mesa, sin atreverse a levantar completamente la mirada.
Siéntense, indicó don Joaquín, señalando 2 sillas vacías. Preferimos quedarnos de pie, señor, tartamudeó Ramiro. No fue una sugerencia, intervino Eduardo con tono severo. Los guardias se sentaron inmediatamente, sus cuerpos rígidos, sus manos sudorosas descansando sobre sus piernas. Don Joaquín los observó por un momento, estudiando sus expresiones, la tensión en sus hombros, el miedo en sus ojos. Finalmente habló, su voz tranquila pero clara. ¿Saben por qué los mandé llamar? Para despedirnos, señor, respondió Carlos, su voz apenas audible. ¿Y por qué creen que querría despedirlos?, preguntó don Joaquín. Ramiro, reuniendo algo de coraje, respondió. Porque lo tratamos mal en la entrada. Lo juzgamos por su apariencia. No lo dejamos pasar. Don Joaquín asintió lentamente. Es cierto que me juzgaron por mi apariencia, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen familia? La pregunta los desconcertó. Esperaban gritos, amenazas, la confirmación de su despido, no una conversación sobre sus vidas personales. Yo tengo 2 hijos pequeños, respondió Ramiro después de un momento, de 6 y 4 años, y mi esposa está embarazada del tercero. Yo vivo con mi madre, añadió Carlos. Ella tiene diabetes y necesita medicamentos caros. Mi hermana menor está en la universidad, estudiando enfermería. Las mantengo a ambas con este trabajo. Don Joaquín tomó un sorbo de su café mientras asimilaba la información. ¿Cuánto ganan aquí?, preguntó directamente. Ambos guardias se miraron, incómodos con la pregunta. Aproximadamente 12,000 pesos mensuales, señor, respondió finalmente Ramiro. Más prestaciones. Don Joaquín asintió nuevamente. Durante 54 años de mi vida, fui invisible para personas como ustedes, dijo finalmente. Su tono no era acusatorio, sino reflexivo. Era el hombre con botas embarradas, el que hablaba con acento rural, el que no pertenecía a los espacios elegantes, el que debía usar la entrada de servicio. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Y en todos esos años, aprendí algo fundamental. El verdadero valor de una persona no está en su ropa, en su acento o en el brillo de sus zapatos. Está en su corazón, en su trabajo, en cómo trata a los demás. Los guardias escuchaban en silencio, sus ojos ahora fijos en don Joaquín. Ustedes hoy me juzgaron en menos de 30 segundos. No me dieron la oportunidad de explicarme. Asumieron que por mis botas embarradas no merecía estar aquí. Eduardo observaba la escena en silencio, respetando el momento. Y esa es exactamente la actitud que divide a nuestro México. Los que están adentro y los que están afuera. Los que pertenecen y los que no. Don Joaquín tomó la carpeta con los contratos y la colocó frente a él. Estoy a punto de firmar una inversión de 840 millones de pesos, dijo con calma. Voy a generar casi 2.500 empleos entre directos e indirectos. Voy a construir escuelas, clínicas, viviendas. Los ojos de los guardias se abrieron con asombro ante las cifras mencionadas. Y todo eso empezó con un joven que tenía las botas más embarradas que las mías, que trabajaba de sol a sol, que soñaba con algo mejor mientras muchos lo despreciaban por su apariencia. Don Joaquín se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolos directamente a los ojos. No voy a pedir que los despidan, declaró finalmente. Un suspiro audible escapó de ambos guardias, una mezcla de alivio y confusión. Pero sí voy a pedirles algo, continuó don Joaquín. Lo que sea, señor, respondió Ramiro rápidamente. La próxima vez que vean a alguien con botas embarradas, con acento diferente, con ropa humilde, recuerden esta conversación. Recuerden que quizás, solo quizás, están frente a alguien que está construyendo algo grande a partir de orígenes humildes. Los guardias asintieron, genuinamente conmovidos por las palabras. Y para ayudarles a recordarlo, añadió don Joaquín, voy a hacerles una oferta. Eduardo lo miró con curiosidad. No sabía qué esperar. En mi nueva planta en Jalisco voy a necesitar personal de seguridad, explicó don Joaquín. El sueldo inicial es de 22,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico privado para toda la familia y becas escolares para los hijos. Los guardias se quedaron sin aliento, intercambiando miradas de incredulidad. Si les interesa pueden hablar con Alexandra sobre los detalles. Por supuesto, entiendo si prefieren quedarse aquí. Yo estoy interesado, señor, respondió inmediatamente Carlos. Yo también,
añadió Ramiro sin dudarlo. Don Joaquín sonrió ligeramente y asintió. Excelente. Hay una condición, sin embargo. ¿Cuál, señor?, preguntaron casi al unísono. En mi empresa el uniforme de los guardias incluye botas, y a veces esas botas se ensucian con la tierra de los aguacates, la misma tierra que ha construido todo lo que tengo. Don Joaquín tomó el bolígrafo y firmó los contratos con un trazo seguro y fluido. Esto es todo por hoy, Eduardo, dijo levantándose. Confío en que manejarás los detalles como siempre. Por supuesto, don Joaquín, respondió Eduardo poniéndose también de pie. Don Joaquín se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente junto a los guardias que permanecían sentados, aún procesando lo ocurrido. Una última cosa, dijo mirándolos. La tierra en sus botas no define quiénes son. Lo que hacen con sus vidas, cómo tratan a los demás, eso es lo que importa. Y con esas palabras, el hombre que había pasado de jornalero a construir un imperio del aguacate, salió de la oficina, llevando consigo la tierra de Apatzingán en sus botas, recordatorio constante de sus orígenes y de la lección más importante que había aprendido en el camino, que la dignidad no depende de la apariencia, sino del corazón. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te inspiran y te hacen pensar sobre lo que realmente importa. Y aquí viene lo esencial. Comenta más historias así, para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido original y con valores. ¿Qué te pareció, don Joaquín? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima historia. 3 meses después de aquel encuentro en el edificio corporativo, el sol de la tarde bañaba con luz dorada los extensos campos de aguacate en Uruapan, Michoacán. Las hileras de árboles perfectamente alineadas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando un manto verde ondulante que contrastaba con el cielo azul intenso. Don Joaquín Vega Montero, 68 años, caminaba entre los árboles con paso firme y constante. Sus mismas botas, ahora cubiertas por una nueva capa de tierra rojiza, dejaban huellas profundas en el suelo húmedo. A su lado, Eduardo Cortés, 50 años, intentaba mantener el ritmo, a pesar de que sus zapatos italianos de 12,000 pesos no estaban diseñados para el terreno irregular. Esta parcela la compré en 1991, explicó don Joaquín, deteniéndose junto a un árbol particularmente frondoso. Era apenas una hectárea de tierra que nadie quería. El anterior dueño decía que era demasiado pedregosa, que nunca crecería nada aquí. Sus dedos curtidos acariciaron la corteza del árbol con la ternura que otros reservarían para un hijo. Este fue uno de los primeros árboles que planté. Tiene 33 años ya. Sigue dando unos aguacates magníficos. Eduardo observaba con respeto el ritual. En los 7 años que llevaba trabajando con don Joaquín, había aprendido que estos momentos, estas conexiones con la tierra, eran sagradas para él. A lo lejos, un grupo de trabajadores cosechaba con eficiencia, utilizando largas varas con canastillas para alcanzar los frutos más altos. El sonido de sus voces y risas llegaba amortiguado por la distancia y el follaje. ¿Y cómo se han adaptado nuestros nuevos guardias de seguridad?, preguntó don Joaquín sin dejar de examinar el árbol. Eduardo sonrió. Sorprendentemente bien. Ramiro ha demostrado ser un excelente coordinador. Ha implementado nuevos protocolos que han mejorado la eficiencia sin sacrificar la amabilidad. Y Carlos, Carlos está cursando el programa técnico en administración por las tardes. Don Joaquín asintió, complacido. ¿Y su familia? ¿La esposa de Ramiro ya tuvo al bebé? Sí, hace 3 semanas. Un varón. Lo llamaron Joaquín. Don Joaquín volteó a mirar a Eduardo con genuina sorpresa. ¿En serio? Completamente en serio. Incluso me pidió que le preguntara si usted aceptaría ser el padrino. Una expresión indescifrable cruzó por el rostro de don Joaquín. Había algo de orgullo, quizás, pero también una humildad genuina que siempre lo caracterizaba. Sería un honor, dijo simplemente. Comenzaron a caminar de regreso hacia la casa principal de la hacienda, una estructura de 2 pisos construida con piedra local y madera de parota. A diferencia de las mansiones ostentosas que otros empresarios construían, la casa de don Joaquín era elegante en su sencillez,
diseñada para integrarse al paisaje natural. En el porche, sentada en una mecedora de madera, una mujer de aproximadamente 65 años los esperaba. Doña Mercedes Rojas de Vega, esposa de don Joaquín por 43 años, tejía tranquilamente mientras disfrutaba del atardecer. A su lado, una joven de unos 30 años, vestida con jeans y una camisa de cuadros azul arremangada, revisaba documentos en una tableta electrónica. «Papá, te estábamos esperando para la cena», dijo la joven levantándose para recibir a don Joaquín con un beso en la mejilla. «Patricia, hija», respondió él con evidente cariño. «¿Llevas mucho esperando?» «Lo suficiente para revisar 2 veces los planos de la planta de Jalisco», respondió ella con una sonrisa que revelaba un parecido innegable con su padre. Eduardo saludó a ambas mujeres con respeto. «Doña Mercedes, un gusto verla. Patricia, veo que no pierdes el tiempo». Patricia Vega Rojas, 32 años, doctora en agronomía por la Universidad de California, había regresado a México 3 semanas atrás para unirse oficialmente al negocio familiar. A pesar de su juventud, ya era reconocida internacionalmente por sus innovaciones en cultivo sostenible de aguacate. «La sustentabilidad no espera, Eduardo», respondió ella con entusiasmo profesional. «Cada día que optimizamos nuestro uso de agua, significa 43.200 litros ahorrados en cada hectárea anualmente». Don Joaquín sonrió con orgullo paternal. Su hija había heredado no solo su pasión por la tierra, sino también su precisión con los números y detalles. «¿Por qué no pasamos adentro?», sugirió doña Mercedes, levantándose con gracia. «La cena estará lista en 15 minutos. Eduardo, por supuesto estás invitado». «Será un placer, doña Mercedes», aceptó Eduardo. «Solo déjeme hacer una llamada rápida». Mientras la familia entraba a la casa, Eduardo se alejó unos pasos para hacer su llamada. Don Joaquín se detuvo brevemente en el umbral, observando su propiedad bañada por los últimos rayos del sol. Desde este punto podía ver los campos que había cultivado durante décadas, la planta procesadora que daba empleo a cientos de familias locales, las casas de los trabajadores que había construido para garantizarles una vivienda digna. Todo había comenzado con un niño de 16 años y unas botas embarradas de tierra roja de Michoacán. La cena transcurría en el comedor principal, una habitación amplia con una mesa de madera maciza que podía acomodar cómodamente a 12 personas. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y cuadros de artistas locales que representaban escenas de la vida rural mexicana. La conversación fluía naturalmente entre temas personales y profesionales. Eduardo explicaba los avances del proyecto en Jalisco mientras disfrutaban de un caldo de pollo con verduras de la huerta propia. «Los permisos municipales ya están aprobados», informaba Eduardo. «La construcción puede comenzar en 3 semanas, justo según el cronograma». «¿Y el programa de viviendas para los trabajadores?», preguntó don Joaquín. «Ya tenemos los terrenos. Son 18 hectáreas a 3 kilómetros de la planta. Construiremos 175 casas en la primera fase, cada una con 85 metros cuadrados, 2 recámaras, sala-comedor, cocina y un pequeño patio». Patricia intervino. «He estado revisando los diseños con Miguel. Hemos incorporado sistemas de captación de agua pluvial y paneles solares básicos. Aumentará el costo inicial en un 12%, pero reducirá los gastos operativos para las familias en casi un 30%. Don Joaquín asintió con aprobación. El dinero que no gastan en electricidad y agua es dinero que pueden invertir en la educación de sus hijos. Hablando de educación, continuó doña Mercedes mientras servía el plato principal, chiles rellenos de queso con frijoles y arroz. ¿Cómo va el proyecto de la escuela técnica? Los arquitectos presentaron los planos finales ayer, respondió Eduardo. 8 aulas, 2 laboratorios de computación, un invernadero didáctico y una pequeña biblioteca. Capacidad para 240 estudiantes, con posibilidad de ampliación futura. Don Joaquín comió en silencio por un momento, saboreando la comida preparada por las mismas mujeres que habían trabajado con su familia por décadas. Finalmente, dejó los cubiertos a un lado y miró a su familia y a Eduardo. «Todo esto», dijo haciendo un gesto que abarcaba no solo la mesa, sino todo lo que habían construido. Empezó con un sueño que parecía imposible y unas botas embarradas. Los demás guardaron silencio, sabiendo que cuando don Joaquín hablaba así, era importante escuchar. Cuando tenía 25 años,
Después de ahorrar cada centavo durante casi una década, compré mi primera hectárea. La gente del pueblo se reía. ¿Para qué quiere tierras un peón?, decían. Ni siquiera sabe leer bien. Doña Mercedes tomó su mano sobre la mesa, un gesto de apoyo silencioso forjado en 4 décadas juntos. Era verdad. Apenas había terminado la primaria, pero conocía la tierra como nadie. Podía sentir su potencial con solo caminar sobre ella, tomarla entre mis dedos, olerla. Patricia y Eduardo escuchaban con atención, aunque ambos conocían partes de la historia. El primer año fue durísimo. Trabajaba para otros 6 días a la semana para mantenerme, y los domingos los dedicaba completamente a mi pequeña parcela. Dormía 4 horas diarias. Comía lo mínimo necesario para seguir de pie. Don Joaquín tomó un sorbo de agua antes de continuar. A los 28 años mi parcela ya producía lo suficiente para dejar de trabajar para otros. A los 30 pude comprar 2 hectáreas más. A los 32 contraté a mi primer empleado. Sonrió mirando a doña Mercedes. A los 33 años tuve la suerte más grande de mi vida. Convencí a la mujer más hermosa e inteligente del pueblo para que se casara conmigo. Doña Mercedes sonrió con un ligero rubor en las mejillas, como si aún fuera aquella joven de 25 años que había decidido unir su vida a la de un agricultor ambicioso pero humilde. A los 35 años nació nuestra Patricia, y me prometí que ella tendría todas las oportunidades que yo no tuve. Patricia miró a su padre con los ojos brillantes. Conocía los sacrificios que ambos padres habían hecho para que ella pudiera estudiar en las mejores escuelas, primero en México y luego en el extranjero. A los 40 ya tenía 50 hectáreas y 23 empleados. A los 45 exportábamos nuestros primeros contenedores a Estados Unidos. A los 50 compramos la planta procesadora. Don Joaquín hizo una pausa y su mirada se volvió más contemplativa. Pero en todos esos años nunca olvidé lo que se siente ser invisible, que te juzguen por tu apariencia, por tu acento, por el barro en tus botas, que te hagan sentir que no perteneces. Eduardo asintió, pensando en los guardias del edificio corporativo y en tantos otros que había visto cometer el mismo error con don Joaquín a lo largo de los años. Por eso nuestra empresa es diferente, continuó don Joaquín. No solo producimos aguacates, producimos dignidad, oportunidades, respeto. Se levantó de la mesa y caminó hasta una ventana, desde donde podían verse las luces de las casas de los trabajadores en la distancia. Cada luz que ven allá representa una familia que ya no tiene que preocuparse por si podrá alimentar a sus hijos mañana. Cada luz es un niño o niña que puede estudiar en vez de trabajar. Cada luz es un sueño posible. Se volvió hacia la mesa, su expresión serena pero determinada. Y ahora, con la expansión en Jalisco, serán cientos de nuevas luces, miles de nuevos sueños. Patricia se levantó y se acercó a su padre, tomándolo del brazo con cariño. Y lo mejor es que son sueños sostenibles, papá. Con los nuevos métodos de cultivo, estas tierras seguirán siendo productivas por generaciones. Los hijos y nietos de nuestros trabajadores podrán seguir cultivando este legado. Don Joaquín sonrió, evidentemente conmovido por las palabras de su hija. La cena continuó con un postre de arroz con leche, receta de la abuela de don Joaquín que doña Mercedes había preservado fielmente. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Los avances de Miguel, esposo de Patricia, con su proyecto en el puerto de Manzanillo. Las últimas travesuras de los nietos. El próximo bautizo del hijo de Ramiro. Al terminar, Eduardo se despidió, agradeciendo la hospitalidad. Tenía que conducir de regreso a Morelia esa misma noche para tomar un vuelo temprano a Ciudad de México al día siguiente. Don Joaquín lo acompañó hasta su auto, un Mercedes-Benz negro último modelo, que contrastaba notablemente con la camioneta Chevrolet de 15 años que el propio don Joaquín usaba para recorrer sus tierras. ¿Seguro que no prefieres quedarte? Tenemos habitaciones de sobra, ofreció una última vez. Agradezco la oferta, don Joaquín, pero necesito revisar unos documentos antes de la reunión de mañana, respondió Eduardo. Mientras se despedían, Eduardo pareció dudar un momento antes de hablar. Don Joaquín, hay algo que he querido preguntarle desde hace tiempo. Si no es indiscreción, adelante, lo animó don Joaquín. ¿Por qué nunca cambió su forma de vestir, de hablar, de ser? Con todo su éxito,
Podría haberse transformado completamente, como tantos otros. Don Joaquín sonrió ante la pregunta. Miró hacia el cielo estrellado por un momento, como si la respuesta estuviera escrita en las constelaciones. Cuando era niño, Eduardo, mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo: Joaquín, un árbol de aguacate puede dar frutos por 50 años o más, pero solo si sus raíces permanecen fuertes y conectadas a la tierra que lo vio nacer. Hizo una pausa para que la metáfora se asentara. Estas botas, esta ropa, mi forma de hablar, son mis raíces. Me mantienen conectado con quién soy realmente, con de dónde vengo. El día que las abandone, el día que me avergüence de ellas, comenzaré a marchitarme, no importa cuánto dinero tenga en el banco. Eduardo asintió, genuinamente impresionado por la sabiduría en esas palabras. Además, añadió don Joaquín con un guiño, son excelentes para identificar a quienes juzgan por apariencias. Me ahorra mucho tiempo saber con quién realmente quiero hacer negocios. Ambos rieron antes de despedirse con un abrazo sincero. 6 meses después, el proyecto de Jalisco avanzaba a buen ritmo. La planta procesadora estaba completada en un 70%, el centro de distribución cerca del aeropuerto en un 55%, y las primeras 50 casas para trabajadores ya tenían techo y ventanas instaladas. Ese día, un autobús especialmente contratado llevaba a 47 niños y sus familias desde Uruapan hasta el nuevo complejo en Jalisco. Eran los hijos de los trabajadores más antiguos de Vega Montero Aguacates, seleccionados para un evento especial. Don Joaquín, junto a Patricia y Miguel, los recibía en la entrada del complejo. A un lado, Ramiro y Carlos, con sus nuevos uniformes de seguridad de la empresa, coordinaban el acceso de los visitantes con eficiencia y amabilidad. Ramiro llevaba a su hijo Joaquín, de 9 meses, en brazos. El pequeño, vestido con un mameluco azul claro, observaba todo con la curiosidad innata de los bebés. Don Joaquín se acercó y acarició suavemente la cabeza del niño, quien respondió con una sonrisa desdentada. ¿Listo para el gran día, Ramiro?, preguntó don Joaquín. Todo en orden, don Joaquín, respondió Ramiro con evidente orgullo. Las familias están emocionadas por ver las instalaciones. Junto a la entrada principal, una gran lona cubierta ocultaba algo a la vista. Patricia dio una señal discreta y 2 trabajadores retiraron la cubierta, revelando un letrero de piedra y metal que rezaba: Escuela Técnica Agroindustrial Mercedes Rojas de Vega. Un aplauso espontáneo surgió entre los presentes. Doña Mercedes, quien no había sido informada del nombre, llevó sus manos a la boca, visiblemente emocionada. Esta escuela, anunció don Joaquín alzando la voz para que todos pudieran escucharlo, será el corazón de nuestra comunidad en Jalisco. Aquí, sus hijos aprenderán no solo las técnicas más avanzadas de cultivo, procesamiento y comercialización, sino también valores fundamentales: respeto, perseverancia, dignidad. Hizo una pausa para mirar a las familias reunidas, rostros que conocía desde hacía años, algunos incluso desde su juventud. Y lo más importante, esta escuela es suya. No es un regalo, es un derecho que han ganado con su trabajo, con su lealtad, con su confianza en nuestra visión compartida. Los niños, algunos tímidos, otros más extrovertidos, miraban con asombro el edificio de 2 pisos con grandes ventanales y áreas verdes circundantes. Cada uno de estos niños, continuó don Joaquín señalando a los pequeños, representa nuestro futuro. Cada uno tiene el potencial de convertirse en ingeniero, en científico, en empresario, en lo que ellos deseen ser. Patricia se adelantó, sosteniendo una bandeja con 47 pequeñas llaves plateadas. Estas son las llaves de las primeras computadoras de nuestra sala de tecnología, explicó. Cada niño recibirá una, simbolizando que las puertas del conocimiento estarán siempre abiertas para ellos. La ceremonia continuó con un recorrido por las instalaciones, las aulas modernas, los laboratorios equipados con tecnología de punta, el invernadero donde aprenderían técnicas avanzadas de cultivo, la biblioteca con libros especializados. Al finalizar el recorrido, todos se reunieron en el comedor para disfrutar de una comida tradicional mexicana. Don Joaquín se sentó con los trabajadores y sus familias, compartiendo la mesa como uno más, escuchando sus historias, sus preocupaciones, sus sueños. En un momento de la celebración, Carlos,
quien ahora era supervisor de seguridad del complejo, se acercó a don Joaquín. Don Joaquín, disculpe la interrupción. Hay alguien que insiste en verlo. Dice que es importante. Don Joaquín se disculpó con las familias y siguió a Carlos hasta la entrada principal. Allí, un hombre de unos 55 años, vestido con traje formal pero no demasiado elegante, esperaba nerviosamente. Don Joaquín Vega Montero, dijo el hombre extendiéndole la mano. Soy Guillermo Sánchez, subdirector de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal. Don Joaquín estrechó su mano con firmeza. ¿En qué puedo ayudarle, licenciado Sánchez? Vengo en representación del gobernador, explicó Sánchez. Está muy impresionado con su inversión en nuestro estado y quiere invitarlo personalmente a la cena anual de empresarios que se celebrará el próximo mes en la capital. Don Joaquín asintió cortésmente, aunque sin mostrar particular entusiasmo. Es un evento muy exclusivo, continuó Sánchez, quizás notando la falta de reacción. Solo los empresarios más importantes del estado reciben invitación. Habrá funcionarios federales, inversionistas extranjeros. Agradezco la invitación, respondió don Joaquín. ¿Podría enviarme los detalles por correo para consultarlo con mi familia? Por supuesto, asintió Sánchez, entregándole una tarjeta de presentación. Aunque debo mencionarle que es un evento de etiqueta. Traje oscuro o smoking. Sus ojos recorrieron brevemente la vestimenta de don Joaquín. Camisa a cuadros, chaleco de trabajo, jeans gastados y las inevitables botas embarradas. Don Joaquín captó la mirada, pero su expresión permaneció imperturbable. Entiendo. Lo consultaré con mi esposa y mi hija. Sánchez pareció dudar un momento antes de añadir. El gobernador está particularmente interesado en mostrar a los inversionistas extranjeros el nivel de sofisticación y modernidad que nuestra región ha alcanzado. Su presencia sería un gran respaldo. Don Joaquín entendió perfectamente lo que no se estaba diciendo. Por supuesto, respondió con una sonrisa tranquila. Todos queremos dar la mejor impresión. Se despidieron cordialmente y don Joaquín regresó a la celebración. Patricia, quien había observado la conversación desde la distancia, se acercó a su padre. ¿Todo bien, papá? Sí, hija. El gobierno estatal quiere presumirnos en su cena anual. Patricia sonrió con complicidad. ¿Irás? Don Joaquín miró hacia el comedor, donde las familias de los trabajadores compartían alegremente la comida, donde los niños corrían entusiasmados con sus llaves nuevas, donde se construía un futuro basado en el respeto y la dignidad. ¿Sabes?, dijo pensativamente. Creo que sí iré, pero con una condición. Un mes después, la cena anual de empresarios se celebraba en el lujoso centro de convenciones de la capital estatal. Mesas elegantemente decoradas, candelabros de cristal, camareros con guantes blancos, personalidades importantes en trajes impecables y vestidos de diseñador. El gobernador, en la mesa principal, consultaba discretamente su reloj. Se inclinó hacia el subdirector Sánchez, sentado a su derecha. ¿Confirmó su asistencia a Vega Montero?, preguntó en voz baja. Sí, gobernador. Incluso solicitó traer algunos acompañantes. Excelente. Los inversionistas japoneses están muy interesados en conocerlo. Su modelo de negocio ha generado mucha atención internacional. En ese momento, un murmullo recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Allí, vestido con un traje sastre impecable color azul marino, camisa blanca y corbata roja, estaba don Joaquín Vega Montero. A su lado, doña Mercedes lucía un elegante vestido largo color perla. Patricia y Miguel, igualmente formales, los flanqueaban. Pero lo que causaba el murmullo no era su presencia, sino la de sus acompañantes, Ramiro, Carlos y otros 6 trabajadores de sus plantaciones, todos vestidos con trajes igualmente impecables, acompañados por sus esposas en elegantes vestidos. El gobernador se levantó rápidamente para recibirlos. Don Joaquín, qué gusto tenerlo aquí, y veo que trajo compañía. Gobernador, saludó don Joaquín estrechándole la mano. Le presento a mi verdadero equipo directivo, Ramiro Mendoza, jefe de seguridad corporativa, Carlos Fuentes, coordinador de operaciones especiales. Uno a uno, presentó a cada trabajador con su nombre completo y un cargo que reflejaba su verdadera contribución a la empresa, no su nivel formal en la jerarquía. El gobernador, veterano político, se adaptó rápidamente a la situación. Magnífico.
¿Qué mejor manera de mostrar el verdadero espíritu empresarial de nuestra región? Por favor, acompáñennos en la mesa principal. Mientras se acomodaban, el subdirector Sánchez se inclinó hacia don Joaquín y susurró: «Veo que esta noche dejó las botas embarradas en casa». Don Joaquín sonrió, inclinándose a su vez para responder en el mismo tono confidencial: «Las botas, licenciado Sánchez, siguen aquí». Se golpeó ligeramente el pecho, justo donde deben estar. La cena transcurrió exitosamente. Don Joaquín encantó a los inversionistas extranjeros no solo con su visión de negocio, sino con su auténtica preocupación por el bienestar de sus trabajadores y el desarrollo sostenible. Los japoneses quedaron particularmente impresionados al escuchar sobre la escuela técnica y el programa de vivienda. Al final de la noche, mientras se despedían, el gobernador se acercó a don Joaquín una última vez. «Ha sido toda una lección, don Joaquín», admitió con sinceridad. «No solo de negocios, sino de humanidad». Don Joaquín asintió agradeciendo el comentario. «La verdadera riqueza, gobernador, no se mide en pesos o dólares. Se mide en las vidas que mejoramos, en las oportunidades que creamos, en el respeto que sembramos». Miró hacia donde Ramiro conversaba animadamente con un inversionista alemán, donde Carlos explicaba con entusiasmo los protocolos de seguridad a un funcionario federal. «Cuando era joven», continuó don Joaquín, «soñaba con el día en que nadie me juzgaría por mis botas embarradas. Hoy sueño con un México donde nadie sea juzgado por su apariencia, su acento o su origen». El gobernador guardó silencio, genuinamente conmovido. «Cada persona», concluyó don Joaquín, «merece ser vista por quien es realmente, no por las botas que calza. Y ese, gobernador, es el verdadero legado que quiero dejar». Esa noche, mientras regresaban a casa, don Joaquín miraba por la ventanilla de la camioneta el paisaje nocturno. A su lado, doña Mercedes descansaba su cabeza en su hombro, como lo había hecho durante 43 años de matrimonio. «¿En qué piensas?», preguntó ella suavemente. «En lo lejos que hemos llegado», respondió él, «y en cuánto camino queda por recorrer». Ramiro, quien conducía la camioneta, observó a don Joaquín por el espejo retrovisor. Recordó aquel día en el edificio corporativo, cómo había juzgado a este hombre solo por sus botas embarradas. Cómo ese error, que podría haberle costado su trabajo, se había convertido en la mayor bendición para él y su familia. Mientras la camioneta avanzaba por la carretera bajo el cielo estrellado de México, Ramiro entendió finalmente la lección más importante que don Joaquín les había enseñado: que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en mantener siempre las raíces firmes en la tierra que nos vio nacer, en recordar de dónde venimos sin importar hasta dónde lleguemos, y que a veces las botas más embarradas son las que han recorrido los caminos más importantes. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te inspiran y te hacen pensar sobre lo que realmente importa. Y aquí viene lo esencial. Comenta más historias así, para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido original y con valores. ¿Qué te pareció, don Joaquín? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.